Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera, me está explicando el guía que las puertas son chiquitas para que cuando llegaran los invasores los alcanzaran a ver y echarles un cuchillazo. La verdad es que estoy muy feliz estando aquí, pero sí hace mucho frío, mucho. Este pequeño cuartito que ven aquí es la primer mezquita de todo Hunza. ¡Wow! Por ahí hay una señora, ¿no se alcanza a ver? ¡Shukriya! He's offering me food, me está ofreciendo comida. Vagabunda Mochilera, Pakistán. Nos invitaron a tomar un té. Aquí la gente es demasiado amable. Todo el mundo te ofrece un té o te invita a comer. Son súper lindos, demasiado. Todo el mundo me ofreció un chai. Todo el mundo me ofreció un plato de comida. Les encantan los extranjeros. Esta es una casa de 120 años de antigüedad. Nos invitaron a entrar. Y pues al final, este señor que nos encontramos caminando, ya que no pudimos ir con la señora, nos dice, oigan, vengan a tomar el té a mi casa, los invito. Es una casa muy antigua y que les va a gustar. Y nosotros así como de, ¿qué? Entramos, nos hicieron quitar los zapatos, estaba su familia adentro y todo el mundo se portó súper amable. Nos empezaron a contar la historia de la casa, que era una de las casas más antiguas de Hunza. Estaba súper bonita la casa, también nos sacó instrumentos con los que hacían ropa, cocinaban. Se portaron súper lindos, yo no entendí nada. Y estaba así como de, explícame, mi hijo, te explico al final. Y pues encima explicó eso, ¿no? De que nos estaban explicando los instrumentos, de que la casa era muy antigua, del material que estaba hecho la casa. Súper hermosas personas, ¿no? Y pues ya, ¿no? Después de un rato nos fuimos a esa casa y se me hizo muy lindo, se me hizo como en México, ¿no? De que todo el mundo te invita a entrar a sus casas, pues aquí también. El Valle de Hunza es muy importante porque literal es el proveedor, el Hunza River es el proveedor de agua en todo Pakistán. Y no solo eso, Hunza es conocido porque la gente es muy longeva y muy hermosa, porque comen productos orgánicos, todo lo que comen es orgánico y pues el aire puro de las montañas más el agua de los glaciares, ¿no? Entonces le llaman de hecho el paraíso de Pakistán y la verdad sí es el paraíso. Esta parte es de suma importancia porque aquí se conectan las tres regiones, Himalaya, Hindu Kush y Karakoram. Están arreglando la carretera y nos tuvimos que parar y andamos esperando. Dicen que se tardan 10 minutos, a ver si es cierto. Que por los derrumbes, pues la tienen que andar arreglando seguido. Este restaurante tenía una vista muy hermosa de todo el Valle de Hunza. Lo único que no me gustó es que había mucha basura en la parte de abajo. Y lo triste es que eso de la basura en el agua pasa en todo el mundo. Pero bueno, después de ese trago amargo, un chai hecho con agua de este río, clara que sí. Si sigues fumando, así te quedarán las patas. Ay, me mueve la colita. Pues empezó a ser de noche y pues yo tranquila, ¿no? Yo me estaba quedando jetón en el carro y no estaba manejando. Y de la nada veo que nos paran unos militares y de la nada se empiezan a bajar, ¿no? Y yo me quedo como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y dice, no te preocupes, es un protocolo normal. Y de la nada veo que estamos como que siguiendo a la policía y yo así como de, ¿qué pedo? Y me dijeron, tranquila, no te estreses, es un procedimiento normal porque eres foránea y como hay muchos derrumbes y por protección de los foráneos pues los cuidan muchísimo. Tanto así que pues te vamos a escoltar y yo así de, ¿qué? Obviamente me asusté, ¿no? Fue como, ¿qué pedo? Llegamos a una especie de hotel y yo estaba así como friquiadísima, ¿no? No entiendo qué está pasando. What's going on? They're giving security for foreigners, giving extra security. Extra security for foreigners? You are a foreigner, and we are traveling in a night. So
they have to. I think in daytime they don't do this. They don't do this. They just only do mobile car. That's cute. Mobile unit. But just because I'm foreigner? Sorry? Just because I'm foreigner? Yeah. Fueron muchísimos militares, cada cierto tiempo, cada como 20 minutos, cada no sé cuánto tiempo, cuántos kilómetros, de la nada se paraban y pum, se cambiaban y otros dos, y otros dos, y otros dos. O sea, literal, sí, yo creo que se cambió el carro como 7 veces. Y yo sé que de pedo, y güey, ¿qué pedo? ¿Por qué tanta gente? O sea, ¿por qué tanta importancia, no? Y estaba, yo así como, solo soy una vagabunda mochilera. De hecho, mis amigos me decían, no, tú eres una princesa, acuérdate. Pues yo sacaba de onda, ¿no? Porque era como, güey, es que son muchos militares solamente por mí. Y me decían, no, es que pues lo que te digo, ¿no? Aquí les importa mucho el turismo porque casi no hay, pues quieren que llegues bien. No porque te va a pasar algo, sino porque hay derrumbes y pues la carretera de la noche es peligrosa y pues es nuestra responsabilidad. O sea, para Pakistán eres la responsabilidad de atenderte y que estés bien y que vuelvas con bien a tu país. Y así de... Literal, el gobierno de aquí nos está escoltando para que yo me sienta segura. Y ellos le dijeron, no, pero no se preocupen, está segura con nosotros. Y dijimos, no nos importa, queremos que se sienta más segura. Y nos están escoltando para cualquier cosa que necesite. Está muy curada eso. Es que como no hay turistas, los cuidan muchísimo. Y aunque no sea peligroso, pues en esta zona, pues de todos modos dicen, no, pues no hay pedo, hay que escoltarlo, uno nunca sabe si hay un derrumbe o algo. Vamos a tomarte, we're gonna take tea with the police. Why? That's for the security of the tourists. Why they're offering me tea? I think That's not for my safety. better to shoot them right now. Special protocol is to welcome you in Pakistan, in Kohistan region, and for your security. Ok. Pues vamos a tomar el té con la policía. Porque eso se hace aquí. No mames, en México te roba la policía, aquí te ofrecen té. Estoy súper impresionada. Perdonen que no grabe con mi cámara la otra, pero es que me fue como todo muy de golpe. Pues nos invitaron a tomar un té. Está bien raro. Es que estoy en shock porque estoy acostumbrada a que la policía me intimida, me quiera sacar dinero, no que me invite un té. Hasta me dejaron pasar al baño de un cuarto. Qué loco. Dijeron, para que te sientas más cómoda, mejor te prestamos un cuarto para que vayas al baño y te refresques. Pues me lavé la carita y vamos por ese chai. Se salieron todos a rezar en lo que fue el baño. Hola, señor policía. One area was covered by one security team. Now another security team is going to escort us to the next destination. Okay. So it's exchange of. हमें जाना है जी कहाँ जाना है कलाम जाना है बस Los cambiaron a los soldados. Sorry, Nos cambiaron a la madre sus metralletas. Pues los cambiaron de soldados porque esta es otra zona y estos son los que protegen esta zona. Y pues nomás a Badar se le ocurrió limpiar ahorita el vidrio nomás por sus huevos. Otra zona, otros policías escoltándome. Just focus on the mustache. Y ese cambio de seguridad. Ay, ese va el que parece caricatura. Oh my god, this princess. Welcome to the land of hospitality. Ay, llegamos, qué bueno, porque ya no aguanto un baño. Ay, qué triste, ya no voy a tener mi escolta personal. Adiós. Shukriya. Ah, ya se fue mi escolta personal. Pues ya llegamos al cuarto, pero la verdad, este hotel no me convenció nada. La cama está bonita, pero no sé, siento que ni siquiera lo limpiaron, hay cenizas tiradas. Me dicen los chicos que nos quedemos aquí porque ya es muy noche y que mañana buscamos uno mejor. Se supone que está limpieza toda y es más gris que mi alma. Le vamos al cuarto hotel, está 1000 veces mejor que el de ayer. Tiene lo esencial, un sillón para que se sienten ustedes en lo que yo... Ahí están bajándose los intros de Vagabunda Mochilera y todo el paquete gráfico. Lavé mis leggings porque están sucios. Una tele que no voy a ver. La neta, este baño ha sido los mejores que he tenido aquí. Funciona, que es lo importante, con su taza de baño y su regadera con agua caliente y mis calzones porque se lavan en la regadera, no en la lavadora. Y ay, qué rico me bañé. Ah, ¿verdad? Cómo cambia uno cuando se baña, ¿verdad? Ya me siento mucho mejor. Tenía mucho sin lavarme el cabello, como 4 días desde que fuimos a Hansa, que está haciendo mucho frío. Pero aquí hace calorcito, así que vamos a explorar la tierra de Malala. Bitácora de tu tía X. Ay, pues ya después de bañarnos, descansar un poco, aventar madres. Yo estaba cansadísima, ayer casi me muero del asma. Había mucho polvo en el cuarto y el polvo mismo sí que me diera como ataque de asma. Pero ya compré un Ventolin de acá y ya me siento un poco mejor. También ya bañada, después de una cava, pues ya todo bien, ¿no? Ahorita vamos a ir a un museo. What's the name of the city again? Mengora. Estamos en Mengora, esta bella ciudad, en la región de Sabah, esta bella región donde es originaria Malala.
esta mujer muy famosa. Y ahorita vamos a ir al museo de acá, de esta ciudad, y también vamos a ir al palacio. Mañana iremos a un bosque, entonces pues acompáñenos a ver qué tiene por ofrecer esta ciudad. Es una ciudad muy pequeña, es como un pueblito muy caótico y pintoresco. Pues a ver si les gusta a ustedes. Aquí los tuk-tuks se llaman rickshaw. Mongolia, griego. Se nota luego. Ay, miren, acá está indio. Estas esculturas de Buda no tienen cara porque cuando hubo la invasión, pues ardieron todo en fuego. Y cuando vinieron las excavaciones a ver qué onda con estas cosas, pues ya no tenían cara. Por eso están tan deteriorados. Yo pensé que era como en Camboya, que no tenían caras por los saqueos de tumbas, pero no, esto fue por un incendio. Sí me gustó ese museo. Ese museo estuvo... La verdad es que ese museo de SWAT no me encantó. Y más porque al final cuando nos fuimos como que se puso al tiro el guía, así como de que quería sacarnos más dinero y de que tú no sabes quién soy yo, así bien payaso. Pero independientemente de eso, pues el museo estuvo bonito, ¿no? Chiquito, pero bonito. Y pues aquí hasta las mezquitas te ofrecen té. Y pues esta mezquita no fue la excepción. Esto se llama Chabli Kebab y es muy famoso de esta región. La verdad no se ve sabroso, pero pues vamos a probarlo. Pica un poco, me gusta. No esperé que estuviera tan bueno, la verdad. Se miraba feo y yo así de... Y lo probé y dije, oh. Qué ruido. Miércoles 10 de marzo, 9 de la mañana. Ay, ya nos vamos de aquí, pero tengo mucho sueño. Déjenme baño y ahorita les cuento qué pedo. शुक्रिया दोस्त. Se supone que íbamos a hacer skiing, pero pues no hay suficiente nieve. Aquí es un comodín, puedes venir que hay mucha nieve y que puedas, o puede que no, o puede que esté cerrada la carretera, entonces pues no se va a poder. Pero ya saben, si quieren hacer esquí, se puede hacer aquí, que se llama Malam Java. Aquí también hay un resort que es de los más caros, y no es que es el más caro de aquí, de los más nice. Es nuevo, tiene un mes que lo inauguraron y aquí es donde está el esquí. Se llama Pearl Continental y cuesta $150 la noche. Como yo soy mochilera, no nos vamos a quedar, nomás estamos viendo, porque veníamos a hacer esquí, pero pues está cerrado. Pues aunque no podemos hacer esquí, vamos a ir arriba. Cuesta 1,000 rupias pakistaníes, que es en peso mexicano, y $1 por persona. Oh my god, estoy muy asustada, sobrinos. Traigo el culo en la mano. Está súper alto, aparte está bien ligerito esto. La protección es solo este tubito. Güey, qué miedo. Yeah. I'm a little scared too. I don't wanna die. Oh, look at the zip line. Wait, zip line. You want a zip line? No, I don't want zip line. But you say you want zip line. I prefer this. And I'm very scary. Qué padre, pero qué miedo. It's scary. ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Nunca! ¡Qué da vértigo! Desafortunadamente no pude hacer esquí, y eso que nunca he hecho, y era como me emocionaba muchísimo. Creo que esa fue la razón por la que elegí este tour, la verdad. Digo, no me arrepiento de haberlo tomado, me encantó, pero esa era como la razón principal. Sin embargo, también para que ustedes sepan que
si tienen pensado hacer esquí aquí, que chequen muy bien la época. No siempre se puede. Él me dijo, sí se podía hace unos días, pero pues empezó a deshielar. Justamente cuando nos íbamos empezó a nevar. O sea, como que el clima es muy cambiante y puede que te toque que sí puedas hacer esquí o puede que no. Entonces, él ya me lo había advertido, pero yo como que no le puse atención cuando me lo advirtió, pero pues yo tenía la esperanza de que sí se podía. Y aunque no se pudo, pues les dije, por lo menos vamos a la parte de arriba de las góndolas y pues aquí la princesa lo que diga. Están más asustados que yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pedir pizza pa' que no cocinaras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Momento quiero ir a tu casa. Y pues ya, bien feliz de terminar todo lo que teníamos que ver en su What, pues nos dirigimos a... Y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera nos subimos al trenecito de la frontera. Very selfish that the woman's be in the top part and not in the half. I know that it's not the same capacity or stuff, but they cannot see that they don't have the same view.